Síguete moviendo, Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos anhelamos que el Señor nos guíe? Dígale: muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios se mueve en él. Aquí para está aquí para liberar. Está aquí. Espíritu está aquí. Muévete en mí. Toca mi, llena mi vida de amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, a mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
delante de nosotros, Espíritu Santo. Lo necesitamos. Iniciar, hermanos, abra su Biblia en la segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Me oigo un poco opaco. A ver si le pueden subir un poquito. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. ¿Lo tiene? Voy a darle lectura y vamos a humillarnos delante del Señor. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Padre, gracias, Señor, porque ya nos has ungido, ya nos has dado a tu Espíritu Santo, Padre, aquellos de quien tú has tenido ya misericordia, aquellos a quien ya nos has revelado a Cristo, aquellos a quien ya nos has dado la fe, Señor, para ser justificados por medio de Cristo, Señor. Gracias, Padre, gracias, mi Señor, porque la paga del pecado es muerte, merecíamos la muerte eterna, Señor, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual, porque tú eres quien nos sustenta cada día, quien nos fortalece. Es tu gracia, Señor, la que nos mantiene en este lugar, en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, gracias. Padre, habla a nuestras vidas, Señor, enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos en toda justicia y ten misericordia de aquellos que aún no te conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestro tema. ¿Quién es el que unge? Dios. ¿Para qué unge Dios? De acuerdo al tema que estamos viendo. Para predicar el verdadero evangelio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo aquel que pervierte el evangelio es evidencia de que no tiene al Espíritu Santo. Lo dijo el apóstol Pablo, que todo aquel que predica otro evangelio que no sea el de Cristo sea anatema, quiere decir condenado, separado del Señor. Por eso todo aquel que está predicando un falso evangelio está separado de Dios. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo fue ungido para predicar las buenas nuevas. ¿Cuántos en amén? Y hemos estado viendo que el evangelio se trata acerca de quién. Diga, de Jesucristo. ¿Acerca de quién se trata el evangelio? De Jesucristo. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió por nuestros pecados, para que no vayamos a condenación. Hace una semana también vimos que el evangelio es acerca del reino de Dios. Cuando se predica el evangelio, se tiene que llevar a la persona a que obedezca la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede decir que está en el evangelio si no obedece la palabra de Dios. La Escritura dice que el que practica el pecado es hijo del diablo, y el que obedece a Dios y hace su voluntad, ese es su hijo. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy vamos a ver otro aspecto del evangelio. Vaya usted al libro de Hechos, capítulo 10, versículo 36. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10, versículo 36. Dice así la Escritura: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Ponga atención. ¿Qué hizo Dios? Envió mensaje ¿a quién? A los hijos de Israel, anunciando el evangelio de ¿qué? Por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Qué le quería anunciar Dios a su pueblo de Israel? Porque vamos a ver el evangelio de la paz. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué les quería anunciar Dios al pueblo de Israel? Sí, pero ¿qué es el evangelio de la paz? ¿Qué les quería decir Dios a su pueblo? Que eran sus enemigos. ¿Qué le quería decir Dios a Israel? Ustedes son mis enemigos. Gloria a Dios. ¿Qué pensaba Israel que era? Que eran hijos de Dios. Israel pensaba que ellos eran hijos de Dios, que ellos eran pueblo de Dios.
se atrevían a juzgar a los demás y llamarlos pecadores. ¿Recuerda usted? ¿Recuerda usted que cuando Cristo comía con los pecadores se ofendían? Y decían, ¿cómo es posible que su maestro coma con pecadores? ¿Cómo se sentían ellos? Justos, buenos, se creían santos. Uno de ellos, cuando vio a una mujer que era prostituta besándole los pies a Cristo, dijo, si fuera profeta Jesús, no dejaría que esa prostituta estuviera ahí tocándole sus pies. ¿Cómo se sentía esa gente? Se creía buena. Y Dios les envió un mensaje diciéndoles, por medio de Jesucristo van a tener paz para conmigo, porque son mis enemigos. Porque todo el que peca es esclavo del pecado, es hijo del diablo y es enemigo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Allá afuera, ¿por qué tenemos que predicar el evangelio? Porque toda la gente es enemiga de Dios. Toda la gente lo desobedece. Ahora, el evangelio de la paz es anunciarles a Cristo y decirles que por medio de Cristo hay reconciliación con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por medio de Cristo hay qué? Porque por medio de Cristo somos justificados. Vamos a verlo ahorita, Romanos 5:1. Yo tengo que entender, hermano, cuando predico el evangelio, que le estoy predicando a gente que es enemiga de Dios. Por eso la gente no va a aceptar el evangelio, porque es enemiga ¿de quién? De Dios. La gente odia a Dios, lo aborrece, no quiere que se meta en su vida. Ella cree estar feliz sin Dios, porque así cree que puede adulterar, fornicar, robar, mentir, sin que nadie le diga nada. Pero es necesario predicarles el evangelio de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. ¿Cómo somos justificados? Y si ya somos justificados, ¿qué tenemos? A ver, el que tiene ya la fe verdadera en Jesucristo, que tiene a Cristo como su Señor, como su Salvador, que conoce a Cristo, conoce su palabra, sabe que Cristo murió por sus pecados, que pagó con su sangre preciosa sus pecados, ¿cómo está delante de Dios? Justificado, y tiene paz con Dios. ¿Qué tiene? Ya no es enemigo de Dios, ya es amigo de Dios, hijo de Dios. Ahora puede venir con su Padre confiadamente. ¿Cómo venimos ante nuestro Padre? Confiadamente, entramos a su presencia, platicamos con Él, lo bendecimos, lo adoramos, y Él nos ama, nos ha hecho sus hijos, nos ha perdonado, nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el evangelio que tenemos que predicar, el evangelio de la paz, reconciliar a la gente ¿con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por eso el evangelio es acerca de Jesucristo y de su muerte en la cruz, porque es la única manera de reconciliar al hombre con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita vamos a ver, todo aquel que sea enemigo de Dios, un día la ira de Dios vendrá sobre todos sus enemigos. ¿Qué va a venir? Dile a que está a tu lado, si eres enemigo de Dios, Dios derramará su ira sobre ti algún día. Y está escrito, hermano, está escrito. Por eso nosotros somos bienaventurados, porque ya no somos enemigos de Dios, porque hemos sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Romanos 5:10, ahí tiene que quedar claro. Porque si siendo enemigos, ¿qué éramos? Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eras o sigues siendo enemigo de Dios? ¿Cuántos pueden decir seguros, yo era, pero yo ya no soy enemigo de Dios? Ahora, ¿cómo sabes si el que está a tu lado es enemigo o amigo de Dios? Si tiene una fe verdadera, tiene fruto. ¿Cuántos dicen amén? Porque él te puede decir, yo he creído en Cristo, no hay fruto en tu vida. Sigues pecando, sigues practicando el pecado, tú sigues siendo enemigo de Dios. Pero los que realmente hemos creído, ¿cómo estamos?
Diga, reconciliados, justificados. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué fuimos? Reconciliados con Dios. Estábamos destituidos de su gloria, separados de Él, apartados de su presencia. Pero ahora fuimos, ¿qué? Reconciliados con Dios. ¿Por qué fuimos reconciliados por Dios? Por la muerte de su Hijo Jesucristo. A ver, hasta aquí, ¿cuántos ya entienden la importancia de entender por qué Cristo murió? Porque fui reconciliado a través de ¿qué? De su muerte. ¿Cuántos serán amén? Dice ahí, mucho más estando reconciliados, ¿ya estamos reconciliados? Seremos salvos por su vida. ¿Cuál será amén? Somos salvos, ya fuimos reconciliados. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios ya me justificó, ¿quién me puede condenar? Nadie. Por eso tenemos vida eterna. ¿Cuántos serán amén? Entonces sí queda claro, ¿verdad? Colosenses 1:19. ¿Cuántos de aquí tienen familia que no tiene a Cristo como su Señor? Cuando le prediques, le tienes que decir, te traigo el evangelio de la paz. Te traigo una palabra que te puede reconciliar con Dios. Porque déjame decirte que dice Dios que todo el que peca es su enemigo y que un día va a destruir a todos sus enemigos. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo para reconciliar al hombre con Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colosenses 1:19 dice así, porque sé que, ¿sí estamos bien, verdad? Que, ¿no? Perdón, estoy en Filipenses, con razón no me sonaba. Ya está, Colosenses 1:19, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, está hablando de Cristo, y por medio de Él, ¿por medio de quién? De Cristo, reconciliar consigo. Fíjense, Dios reconcilia consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué? ¿Cuántos ya les quedó claro? ¿Cómo es que tengo paz para con Dios? Por medio de la sangre de mi Señor Jesucristo. Fue el pago por mis pecados. 21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Qué éramos, hermano? Éramos enemigos de Dios, pero en nuestra mente, haciendo, ¿qué hacíamos? Pero diga, hacíamos. ¿Cuántos pueden decir, yo hacía? Pero hoy soy nueva criatura en Cristo. Porque si no eres nueva criatura en Cristo, hermano, la ira de Dios vendrá sobre tu vida. Ninguna condenación hay, diga, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Y quiénes están en Cristo? Los que son nueva criatura. Los que ya su viejo hombre fue crucificado. Los que ya no viven en pecado, sino en la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces éramos enemigos en nuestra mente haciendo malas obras. ¿Qué pasa? Ahora os ha reconciliado. ¿Dónde? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos. ¿Cómo nos va a presentar Dios? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? El que ha creído en Cristo, diga, está sin mancha, ha sido justificado, ha sido declarado inocente, ha sido santificado. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 2:11. ¿Cuántos están aprendiendo cómo predicar el verdadero evangelio? ¿Cuántos de aquí ya no van a llegar y van a empezar a agredir a su familia? Tírate ese muñeco que está ahí, que no sirve para nada. No, le vas a predicar el evangelio del reino, el evangelio de la paz, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia. ¿Cuál será amén? Conforme a las escrituras. Amén. Bueno, Efesios 2, ¿qué? 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados
incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos, ¿cómo estábamos? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos pueblo de Dios, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo estábamos? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos, ¿cómo estábamos? Lejos. Habéis sido hechos cercanos. ¿Cómo fuimos hechos cercanos? Por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno. Ponga atención. Antes, ¿quién era el pueblo de Dios nada más? Eran los judíos. Pero Dios los quitó, los arrancó, dice la Escritura, los desgajó y dejaron de ser pueblo de Dios. Pero los creyentes judíos y los creyentes gentiles ahora son el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de los judíos y de los gentiles, ¿qué hizo? Hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, ¿qué creó de los dos? Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo ¿qué? ¿Qué estamos viendo, hermano? Los judíos que pensaban que eran pueblo de Dios y que eran justos, eran igual de pecadores que los gentiles. Y de los dos, tanto gentiles como judíos que eran pecadores, hizo un solo ¿qué? Pueblo. Ahí lo vemos en el 16. Matando en ella las enemistades. Vino y anunció, ¿qué anunció? Las buenas nuevas de ¿qué? De paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí, hermano? Porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A dónde tenemos entrada ya? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Qué somos, hermano? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjate, siendo enemigos de Dios, ahora somos ¿qué? Familia de Dios. Estamos siendo edificados en el 20. ¿Edificados en qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles apóstoles y profetas? Los que están ahorita decretando, Ronnie Chávez, que es apóstol de los apóstoles, Guillermo Maldonado, que es un falso apóstol, ¿sobre esos apóstoles? ¿Cuáles apóstoles? Apóstol Pablo, apóstol Pedro, los apóstoles de la Biblia. Ahora, ¿cuáles profetas? Ana Méndez, que anda diciendo que le revelaron otro Apocalipsis. ¿Cuáles profetas? Eliseo, Elías y todos los profetas de la Biblia. Sobre esto estamos siendo ¿qué? Edificados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué pasa con los que tienen ahorita apóstol y profeta en su iglesia? Doctrina de demonios. ¿De dónde crees que salieron todas esas doctrinas de decreto, confesión positiva, risa santa, vómito santo, que se caen y se arrastran en el piso? ¿De dónde crees que salieron todas esas doctrinas? De apóstoles y profetas falsos que andan ahorita por todo el mundo. Porque la iglesia tiene que ser edificada, diga, sobre apóstoles y profetas de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí dice ahí en el 20? Edificado sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Santiago 4:4. Cuando prediques el evangelio de la paz, tenemos que decirle a la gente
que todo el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Quién se constituye en enemigo de Dios? ¿Cuántos tienen familia aquí en Conversa? ¿Cuál es la característica de que es enemigo de Dios? Que ama el mundo, escucha música del mundo, tiene ídolos como Luis Miguel, Cuauhtémoc Blanco, Maradona, ama el mundo, ama el dinero, ama la gloria de este mundo, ama el pecado del mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué son? Enemigos de Dios. ¿Dónde lo dice? Santiago 4:4. Dile que está a tu lado, pon atención. Oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo, qué es la amistad del mundo? Es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿en qué se constituye? Si tienes familiares que aman el mundo, dile, dice Dios que eres su enemigo. Y Dios va a destruir a sus enemigos. Ahorita lo vamos a ver. Pero Dios manda que te arrepientas y que creas en Jesucristo para que sean perdonados tus pecados, seas amigo de Dios y vivas conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí queda claro quién es enemigo de Dios, hermano? Hay gente que se dice cristiana y me dice, ¿y qué tiene de malo que me eche una copita, que vaya a bailar un rato? Si eres amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 7:11. ¿Cómo está Dios con sus enemigos? ¿Cómo cree usted que está Dios? Diga, está enojado. ¿Sabe usted que los falsos profetas y apóstoles le dicen a toda la gente que Dios los ama? ¿Sí los ha escuchado? A todo mundo le dice, Dios te ama, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar, manda tu petición y Dios te va a sanar, y a todo mundo le dicen que Dios lo ama. Y la Biblia dice, vamos a ver qué dice aquí en Salmos 7:11. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo es Dios? Juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. A ver, ¿cómo está Dios contra el impío? ¿Qué entiendes por airado? A ver. Dios está enojado contra los que están peque y peque todos los días. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Entonces, ¿por qué los pecadores viven bien? ¿Cuántos saben que los pecadores, la mayoría, vive bien? ¿Sí lo saben o no lo saben? Luis Miguel vive muy bien. Dinero, fama, gloria, mujeres, en salud no se ve que esté enfermo, está bien. Y podemos ver a mucha gente pecadora y ¿cómo está? Bien. Y si Dios está enojado con ellos, ¿por qué están bien? Dice la hermana que porque están ciegos. Miren, un salmista, cuando empezó a ver la prosperidad de los impíos, dijo, bueno, ¿por qué si ellos pecan, por qué Dios los bendice? Y no entendía. Se metió a orar y Dios le dio entendimiento. Cuando Dios prospera al impío, es para que caiga en esa trampa y se pierda. A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Para qué Dios prospera al impío? Para que se pierda. El impío piensa que porque está bien de salud, tiene dinero y fama, piensa que Dios es su amigo. Dice, pues yo lo que Dios me quiere, porque si me tiene muy bien, pues me quiere mucho. Lo que no sabe es que cuando muera, le va a venir la ira de Dios y lo van a echar al lago de fuego. Eso es lo que no sabe. Imagínese ahorita a alguien que dice, Dios me quiere mucho porque me bendice mucho. Y el día que muera va a estar, ¿se acuerda usted del rico en la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué pensaría el rico que hacía banquetes, comía de lo mejor, vestía de lo mejor, se muere y despierta del infierno? ¿Qué pensaría? Oye, pues no me querías bastante, me dabas un montón de cosas, pero practicabas el pecado. La gente se engaña,
La gente piensa que porque está bien físicamente o económicamente, está bien delante de Dios. No. Le decía yo ahorita a mi hermano Moisés, ¿cómo saber si una persona está bien con Dios? ¿Viendo su economía y su estado de salud? Así vamos a ver si alguien está bien con Dios. ¿Cómo vemos si alguien está bien con Dios? Sus frutos. ¿Pero cuáles serían sus frutos? ¿Su economía? ¿Su salud? No, su vida espiritual. ¿Cuáles serían sus frutos? Su vida espiritual. Si es una persona que conoce a Dios, que tiene temor de Dios, que ama a Dios, que obedece a Dios, es hijo de Dios. Y puede estar enfermo y puede estar pobre, pero es hijo de Dios. Ahorita los falsos profetas, ¿cómo disciernen si alguien es hijo de Dios? Si tienes año de carro del año, no, tú eres hijo de Dios, mira cómo te bendice Diosito. Así piensa la gente. Si estás enfermo, pobrecito, has de haber pecado, por eso es que estás enfermo. Así piensa la gente, que si estoy sano, Dios me quiere mucho. No, hermano, a los sanos, muchos sanos que son pecadores, los va a echar al infierno. Se van a morir bien sanos, pero pecadores, y se van a ir al infierno. La evidencia de alguien que está con Dios es su vida espiritual. Es alguien que conoce a Dios, obedece a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, Dios prospera al impío, hermano. Vamos a verlo ahorita ahí. Ya leímos aquí el salmo que íbamos a leer. 7:11, ¿verdad? Mira, ¿qué dice el Salmo 73? Quiero mostrarte este pasaje de cómo Dios prospera a los impíos. Y no por eso quiere decir que sea su amigo, Salmo 73, 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Ya leyó bien? ¿Prosperidad de quién? ¿Qué hace Dios con los impíos? Los prospera. Los prospera. ¿Sabía usted que el dinero es un lazo para el pecador? El amor al dinero, ¿qué hace? Es la raíz de todos los males. Lo hemos enseñado aquí. ¿Por qué la gente vende droga? Por amor al dinero. ¿Por qué la gente asesina? Por amor al dinero. ¿Por qué se divorcia mucha gente? Por amor al dinero. Se están peleando por el dinero. Y todos los problemas surgen ¿por qué? Por el dinero. Los maridos con la esposa quiere más gasto siempre. ¿Por qué hay pleito? Por el dinero. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cierto o falso? Entonces, mucha gente piensa que la bendición es el dinero. Dice la escritura que de qué te sirve tener dinero si en tu casa hay pleito, ¿de qué te sirve? Mejor es que en tu casa hubiera paz y aunque comieras frijolitos. ¿Cuántos dicen amén? No es necesario el dinero en sí, hermano, para ser feliz. Es tener a Dios en tu vida, tener la paz de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vaya poniendo atención. Dios prospera al impío, pero es su trampa. Vamos a verlo aquí, en el 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué comprendió el salmista? El fin de ellos. Ciertamente los has puesto ¿en qué? Deslizaderos. ¿Hacia dónde van? Hacia el infierno. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. ¿Hasta aquí cuántos ya entendieron? Entonces, no vuelvas a decir, si estoy sano, a Dios me quiere mucho. Si estoy enfermo, creo que no me quiere Dios. Hermano, Dios al que ama, disciplina. A lo mejor te está disciplinando y te tiene enfermo. ¿Qué te está demostrando con la disciplina? Que te ama. A lo mejor permitió que te quitaran el trabajo y que padezcas hambre porque te está disciplinando. ¿Qué te está demostrando?
que te ama. Pero el cristiano empieza, no, creo que no soy hijo, creo que no me quiere, no sé por qué me trata así, si estoy yendo a la iglesia, si ya está ofrendo, si estoy sirviendo, y no entiende la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos están bendecidos aquí? ¿Por qué estás bendecido? ¿Por la economía? ¿Por tu salud? ¿Por qué estás bendecido? Porque diga, perdonó todos mis pecados, soy hijo de Dios, me dio el Espíritu Santo, me cambió mi corazón perverso por un corazón nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Me libertó del diablo, del poder del diablo, me libertó del poder del pecado, por eso estoy bendecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está ahí la economía y la salud? No están. El apóstol Pablo era un bienaventurado y estaba enfermo, pero ¿cómo era? Bienaventurado. ¿Tenía contentamiento o no tenía contentamiento? Y a veces no tenía para comer, ¿y cómo estaba? Contento, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ponga atención, es muy importante que yo entienda, al pecador Dios lo abomina. Vamos a verlo. Vaya usted a Proverbios 3:32. Proverbios 3:32. ¿Ya lo tiene? Porque Jehová abomina, ¿a quién abomina Jehová? Al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Entonces, si dile que está a tu lado, si estás pecando, Dios abomina que estés pecando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí queda claro? Salmo 5:5. Este está más claro, dile que está a tu lado, este está más claro. ¿Ya lo tiene usted? Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. A ver, ¿a quién aborrece Dios? Si el que está a tu lado practica el pecado, Dios lo aborrece. Ahora, dile, ¿sabías que Dios le da de comer aún a los que aborrece? Dios hace llover y hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de que te dé de comer, hermano, no quiere decir que seas amigo de Dios, ¿eh? Él le da de comer al bueno y al malo, pero Él aborrece al pecador. ¿Sí dice así o no dice así, hermano? Sí está claro, ¿verdad? Ahora, Números 14:18. Números, ¿qué? 14:18. Gloria a Dios. ¿Lo tiene usted? Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. A ver, si el que está a tu lado vive en pecado, ¿por qué Dios no lo ha destruido? Porque es grande en misericordia, es lento para la ira. Pero si sigue practicando el pecado y se muere así, o viene Cristo, va a probar la ira de Dios. ¿Cuántos entienden eso? Entonces, ¿por qué hay gente que ahorita está practicando el pecado y no le pasa nada? Porque Jehová es tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dile al que está a tu lado, Dios te puede perdonar, pero necesitas arrepentirte. Aunque de ningún modo tendrá por inocente ¿qué? ¿Qué va a pasar el que permanezca culpable? Lo va a castigar. ¿Cuántos entienden eso? Amén. Salmo 37:1. Salmo 37:1. Vamos a ver qué va a hacer Dios con sus enemigos en el día del juicio. Salmo 37:1.
por si las dudas, aquí hay un enemigo, porque ya todos, ¿cuántos son amigos de Dios? Amén. Dice así: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán prontos, ¿qué? Cortados. Y como la hierba verde, ¿qué les va a pasar? Se van a secar. Confía en Jehová. ¿Y qué nos pide Dios? Haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Otra vez, fíjate que Dios repite mucho esto, no te alteres con motivo de del que prospera, ¿qué? Hay gente que se dice cristiana, hermano, y yo sé que anda molesta con Dios porque le reclama que por qué no lo bendice. Y ve a otros y dice, ¿y por qué aquellos sí los bendice y a mí no? Diga, Dios ya me bendijo. Dile a que está a tu lado, Dios ya nos bendijo, pero sus bendiciones son espirituales. A ver, ¿quién puede ver las bendiciones espirituales? Nada más los nacidos de nuevo. El que ya nació de nuevo tiene al Espíritu Santo y puede ver esas bendiciones. Porque hay gente que le reclama a Dios. No ha nacido de nuevo, no puede ver las bendiciones de Dios y nomás está quejando. Por eso aquí dice, no te alteres, ¿qué dice? Con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, no te alteres. Deja la ira y desecha el enojo. Dile a que está a tu lado, ya no te enojes. No te excites ¿en qué? En manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. A ver, ¿qué les va a pasar a esa gente que está próspera pero que es maligna? Va a ser destruida. Pero los que esperan en Jehová, ¿ellos qué? A ver, si ahorita el Señor te tiene pobretón y enfermito y al rato te mueres, ¿qué va a pasar cuando resucites? Herederos juntamente con Cristo de la nueva creación. A ver, ¿qué vale más? ¿La nueva creación que ya no va a pudrirse o esto que se está pudriendo? ¿Por qué la gente no quiere venir a Cristo? A ver, ama lo que se está pudriendo. ¿Qué ama? Las mujeres aman su belleza. ¿Cuántos saben que las mujeres aman su belleza? Y tardan horas arreglándose y se pintan el pelo y se hacen chinos y no sé qué tanto se hacen. Y aman su belleza. A ver, mujeres, ¿sabías que tu belleza se está perdiendo? ¿Sí lo saben o no lo saben? A ver. Cuando llegues como a los 40 y tantos años, por más que te pintes, esa belleza, ¿qué le pasó? Se está marchitando. Aman a sus novios. Piensan que van a vivir la eternidad con el novio. ¿Qué va a pasar con el novio? Se va a morir. ¿O no se va a morir? O sea, aman lo temporal. Prefieren lo temporal que lo eterno. ¿Cuántos de aquí vamos por lo eterno? ¿Cuántos como Moisés vamos a rehusar los deleites de este mundo, los placeres de este mundo, porque tenemos nuestra mirada en el galardón, la vida eterna, el reino eterno, las cosas eternas? ¿Cuántos serán amén? ¿Sí que dice así o no dice así que vamos a heredar? Pues de aquí a poco, a ver, ¿de cuánto? De aquí a poco no existirá el malo. Te hago una pregunta, ¿cuánto puede vivir ahorita un pecador? 80 años y se va al infierno. De aquí a poco no va a existir. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos que heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de ¿qué? De paz. Maquina el impío contra el justo
y cruje contra él sus dientes. ¿Qué hace un pecador? Cruje sus dientes contra el que es justo. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entensan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos que. A ver, vamos a leer otra vez ese pasaje para que nos quede claro. Mejor es que. A ver, si tienes poco y eres justo, es mejor. Que si tienes mucho y qué. Y eres pecador. ¿A cuánto les queda claro? Porque hay gente que quiere mucho, pero es pecadora. ¿De qué sirve? Porque los brazos de los impíos, ¿qué les va a pasar a los brazos de los impíos? Serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos, ¿quién es? Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será ¿para cuándo? ¿Para cuándo es nuestra herencia? Eterna. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado, ¿y qué hace el impío? Si por ahí le debes a alguien, págale, porque dice que el impío toma prestado, ¿y qué hace? No paga. Mas el justo tiene misericordia, ¿y qué hace? Y da. Porque los benditos de él, otra vez, heredarán la tierra, y los malditos, sus enemigos, ¿qué serán? ¿Cuántas veces has visto que repite lo mismo, hermano? Al impío, al enemigo, ¿qué le espera? El juicio de Dios, y va a ser destruido, echado ¿a dónde? Al infierno. ¿Qué le espera a los que ya fuimos reconciliados con Dios? La herencia eterna. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a seguir leyendo. 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Ponga atención. Si eres hijo de Dios, ¿vas a estar desamparado? No. Él prometió nunca dejarnos y nunca desampararnos. Ni su descendencia que mendigue ¿qué? Pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien. A ver, ¿qué nos dice Dios? Apártate del mal y haz el bien. ¿Para qué? Y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos, otra vez, será destruida. Los justos heredarán la tierra. ¿Y cuándo viviremos ahí? Para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios, ¿dónde está? En su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo. ¿Y qué quiere hacerle el impío al justo? Procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar, otra vez, la tierra, cuando sean destruidos los pecadores. A ver, ¿sí se está fijando, hermano, que repite, repite y repite? ¿Por qué repetirá muchas veces? Porque como que no entendemos, ¿no? A ver, así, ¿a cuánto les quedan ganas de seguir pecando? ¿Qué le va a pasar a los pecadores? Serán destruidos, y a los que vivan en justicia heredaremos la tierra por toda la eternidad. Aún así, hermano, mucha gente va a salir de aquí y va a seguir practicando el pecado, porque no es del que quiere ni del que corre,
sino de quien Dios tiene misericordia. Vamos a orar por misericordia por ellos al ratito. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice el 34, ¿nos quedamos? No, el 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido. ¿Cómo vive el impío? Enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Ponga atención, hay un final dichoso ¿para quién? ¿Quién es un hombre de paz? El que ha sido reconciliado con Dios. Mas los transgresores serán todos a una, otra vez, destruidos. La posteridad de los impíos será ¿qué? Extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios porque ya fuimos reconciliados? Salmo 21:8. Salmo 21:8. Yo cuando estaba leyendo este salmo, como que sí me quedó claro. Dije, gracias a Dios que ya fui reconciliado. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 21:8. Dice así: alcanzará tu mano, ¿a quién va a alcanzar la mano de Dios? A todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. ¿Cómo los va a poner? Los va a echar al infierno. Todo el que siga practicando el pecado es enemigo de Dios. Ahora, ¿se acuerda usted que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto? ¿Y qué piensa Israel cuando lo sacan de Egipto? Que es el pueblo de Dios. ¿Cómo se sentiría que lo sacaron de Egipto, le dan la ley, Dios les daba de comer, les daba agua? ¿Cómo se sentiría ese pueblo? Bendecido, ¿no? Diría, somos pueblo de Dios. ¿Sabe qué hizo Dios con todos los que sacó de Egipto? ¿Lo ha leído? ¿Qué les hizo? Los destruyó. ¿Qué les hizo? Vamos a Judas 5 para que lo lea. Judas 5. Libro de Judas, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Mas quiero recordarles que ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, ¿qué hizo el Señor? A ver. Aquí salvado no es salvado de la condenación, ¿eh? Aquí es que los libertó de la esclavitud de Egipto. ¿Sí entiende? Dice, después de haber salvado al pueblo sacándolo de Egipto, fue lo que hizo Dios con Israel. ¿Qué le hizo? Destruyó a todo. Miren, hermano, dicen que eran como 2 millones de Israel. ¿Qué les hizo? Los destruyó. ¿Por qué los destruyó? Por no creer. A ver, ¿por qué va a destruir Dios a la gente? Por incrédulos. ¿Por qué los va a destruir? Ahora, ¿por qué va a destruir a los incrédulos? A ver, porque un incrédulo sigue siendo enemigo de Dios. A ver, ¿cuántos están entendiendo? ¿Por qué destruyó a Israel? Por incrédulo. Si el que está a tu lado sigue incrédulo, no cree en Jesucristo, no cree en su palabra, no vive su palabra, aunque aparentemente pareciera que ya no es del mundo, lo va a destruir. ¿Sí me están entendiendo, hermano? No piense usted que porque está en este lugar ha de decir, no, pues ya no soy del mundo porque ya vengo a la iglesia. No, si sigue siendo un incrédulo, sigue siendo enemigo de Dios. Y Dios destruye a sus enemigos. Por eso casi siempre estamos predicando, hermano, examínate
si estás en la fe. Examínate si conoces la Biblia, vives la Biblia, conoces a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios va a destruir ¿a quiénes? A los incrédulos, porque son sus enemigos. Vaya usted a Hebreos 10. Gloria a Dios. Hebreos 10. Aquí vamos a ver a un grupo de personas del pueblo de Israel, a judíos, que aparentemente habían creído. ¿Aparentemente qué? Habían creído. Ellos al momento que les predicaron a Cristo dijeron, creemos. Al poco tiempo empezaron a regresarse a las sinagogas y empezaron otra vez con sus sacrificios de animales. ¿Qué estaban haciendo? Estaban negando la fe. ¿Eran qué? Incrédulos. ¿Qué eran? Incrédulos. Vamos a leer lo que dice aquí. Gloria a Dios. Hebreos 10, ¿qué? 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ponga atención. Si algún día se te mete la idea de decir, ya no voy a congregarme, ya no voy a creer, ya me voy a ir al mundo, ¿qué está haciendo esa persona en ese momento? Está negando la fe, está menospreciando el sacrificio de Cristo. Ya por esa persona ya no se puede hacer nada. Hay gente que ya se fue de la iglesia, pero no se congrega en otro lugar, o sea, se apartó de Cristo. Esa gente ya no se le puede predicar el evangelio porque ya lo sabe. No le puedes decir, Cristo murió por ti, te va a decir, ya lo sé, pero no quiero saber nada de él. ¿Qué está haciendo? Está negando la fe. En ese momento se convierte en enemigo de Dios. Aunque muchos años haya venido a la iglesia, haya servido, haya predicado. Hermano, cuando te sientas desanimado, no digas tonterías con que ya no voy a la iglesia, ya no voy a... No digas tonterías, pídele perdón a Dios y esfuérzate. ¿Qué tenemos que hacer? A todos nos viene el desánimo, a todos nos viene el cansancio. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Es una puerta estrecha donde pocos vamos a entrar. ¿Cuántos vamos a entrar? Solo los valientes, los esforzados. ¿Cuántos dicen amén? Los que tenemos que arrastrar este cuerpo que no quiere. El cuerpo no quiere, la carne no quiere, pero la tenemos que arrastrar y tenemos que orar y tenemos que congregarnos y tenemos que leer la palabra. ¿Cuántos dicen amén? No dejes que el diablo te meta pensamientos, ya no vayas, ¿para qué vas? Eres un hipócrita, no cambias, sí, mejor ya no voy. Cuidado y un día menosprecies el sacrificio de Cristo. Es lo que hicieron estas personas, mira, vamos a leerlo. Porque si pecaremos, ¿cuál es el pecado aquí? Negar la fe. Voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Qué habían recibido? El conocimiento de la verdad, pero la rechazaron. ¿Qué queda? Ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué podrías hacer por una persona que rechaza ya el sacrificio de Cristo? ¿Qué podrías hacer por ella? No se le puede hacer nada. ¿Qué les espera? Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Qué les espera? El infierno, lago de fuego, que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué es un adversario? Es un enemigo. Todo aquel que se atreva a negar la fe en Cristo se convierte en enemigo de Dios. Pisotea la sangre de Cristo. ¿Sí lo han oído? Mire, ¿qué dice el 28? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le hacían? ¿Se acuerda usted si encontraban a alguien adúltero, qué le hacían? Lo apedreaban. Ahora, si aquellos que violaban la ley los apedreaban, ¿qué le espera a alguien que menosprecie el sacrificio de Cristo? La ira de Dios. ¿Qué le espera? Vamos a leerlo, 29. Cuanto mayor castigo pensáis
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sí entendiste? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? Si ya dices que eres creyente, no se te vaya a ocurrir al ratito decir, ¿sabes qué? Ya no quiero creer. ¿Sabes qué? Ya no tengo ganas de congregarme, ya no tengo ganas de ser cristiano. Ahí nos vemos. Ten cuidado. Mejor no me hubieses conocido, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? No puede venir ese pensamiento tonto de decir un día, es que ya me desanimé, es que ya no siento nada, es que no sé qué. No, levántate y di, ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué esperanza tenemos sin Cristo? Hermano, ¿sí te has fijado que ya muchos no vienen? No se congregan. Yo te he dicho, si te vas de aquí, pero congrégate. ¿Cuántos dicen amén? Pero me entero que no se congregan. ¿Qué están haciendo con la sangre de Cristo? La están pisoteando, la están menospreciando. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, hermano. A ver, dile que está a tu lado, ¿andas desanimado? ¿Habías pensado ya apartarte del Señor? Ten cuidado, hermano. Hermano, se está cumpliendo lo que dice la Escritura. En los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué? Porque son gente incrédula, jamás creyeron, eran hipócritas que fingían ser cristianos. Y les espera la ira de Dios. Vamos a leerlo ahí. 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si te vuelves a desanimar, piénsala 2, 3 veces, 4 veces, si te quieres ir de Cristo. La ira de Dios está sobre tu vida. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Cuántos dicen amén? 2 citas y nos vamos. Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Lo tiene usted? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuál es la evidencia? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y todo esto de dónde proviene? De Dios. ¿Qué hizo? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ponga atención. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos ya fueron reconciliados? Como 4. Bueno, a esos 4 les digo, Dios te dio el ministerio de la reconciliación. A ver, ¿qué te dio Dios? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu ministerio? Predicar el evangelio de la paz, para que el hombre sea reconciliado con Dios. ¿Cuántos le predican a su familia? ¿O te da gusto que sea enemiga de Dios o enemigo de Dios? ¿Te da gusto? ¿Qué le va a venir al enemigo de Dios, dijimos? Lo va a destruir Dios. ¿Qué le tienes que predicar a tu familia? El evangelio de la paz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué está haciendo Dios en Cristo? Reconciliando consigo ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dile a que está a tu lado, Dios quiere perdonar tus pecados. ¿Y qué nos encargó a nosotros, a los que somos hijos de Dios ya? A ver, ¿qué dice ahí? ¿Qué le tienes que hablar a tu familia? La palabra de Dios. ¿Qué le tienes que hablar a tu familia? Porque esta es la palabra que los puede reconciliar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? 20. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Qué somos? En nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Vean el amor de Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros? Como si rogase por medio de nosotros a la gente. Dile a que está a tu lado, te ruego en nombre de Cristo
que te reconcilies con Dios. Así le tienes que decir: te ruego en el nombre de Cristo que te reconcilies con Dios, que hagas la paz con Dios, que te arrepientas de tus pecados y creas en el sacrificio de Cristo para que tengas paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cerramos con esta cita, Romanos 10:13. Ya cerramos con esta cita. Yo sé que no todos predican el evangelio, unos porque no son nacidos de nuevo, otros porque les da vergüenza, otros les da miedo, pero para los que predican el evangelio, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Fíjate, todo aquel que tenga a Cristo como Señor es salvo. Pero dice el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El que predica el evangelio de la paz, ¿cómo dice ahí que es? ¿Otra vez? Cuán hermosos son sus pies. Vamos a orar. Examínate un minuto. Si sigues practicando el pecado, eres enemigo de Dios, eres incrédulo. Y aunque aparentemente has dejado algunas cosas como la bebida o algunas cosas, no quiere decir que seas nacido de nuevo. Mucha gente, hasta en los alcohólicos anónimos, deja de beber. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no ama el pecado, ya no ama al mundo, ya no practica el pecado, ya tiene temor de Dios, ya pide a Dios cada día al vivir en santidad. Examínate porque Dios va a destruir a sus enemigos. Y sus enemigos son la gente incrédula, porque la gente incrédula no ha creído en Cristo. Por eso es que no ha nacido de nuevo, por eso es que no puede dejar el pecado. Padre, perdónanos, Señor, perdónanos una vez más, te rogamos que nos perdones, que aumentes nuestra fe, Señor, que podamos tener la seguridad de que ya fuimos reconciliados contigo, Señor. Porque mucha gente en aquel día te dirá: Señor, Señor, y tú les dirás: no te conozco, hacedor de maldad, y lo echarás al infierno, Señor. Ten misericordia, Padre, de aquellos que aún no han creído, de aquellos que no han entendido el evangelio, de aquellos que siguen practicando el pecado. Ten misericordia, Padre. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, Dios. Porque por medio de la fe, Señor, ahora ya no somos enemigos, Señor, sino somos tus hijos. Pero Padre, te pido que sigas obrando en nuestra vida y que podamos alumbrar, papá, y que podamos ejercer, Señor, ese ministerio de la reconciliación, Padre. Así como tú tuviste misericordia, Padre, que también nosotros, Señor, anunciemos, Señor, tu palabra y podamos, Señor, alumbrar y también podamos, Señor, predicar tu palabra con el ejemplo, con hechos, Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí